Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Soy Paul-Pierre Taranto, el presidente de la Basse Culture, y para mí es un auténtico placer acogeros en el Centro Cultural Lanao para este encuentro excepcional con el filósofo, profesor de filosofía y escritor Fernando Savater. Este evento está organizado por la Basse Culture con el patrocinio del Despacho Internacional de Abogados de la Guía y Luzón. Y de paso aprovecho para subrayar que precisamente este año en Valencia se celebra, de la Guía y Luzón celebra sus 65 años de presencia en Valencia. Y qué mejor regalo de cumpleaños para un despacho francófono que un encuentro con Fernando Savater, quizás el pensador más francófilo de España. Bueno, creo que no hace falta presentar a Fernando Savater, todo el mundo lo conoce, es un intelectual europeo muy destacado, un autor prolífico de obras traducidas a más de 20 idiomas. Entre tantos libros destaco El valor de educar, estamos en una universidad, una novela suya que me gusta mucho, El jardín de las dudas, y por supuesto, aunque se canse un poco de oírlo, Ética para Amador, pero es un libro con el cual aprendí el español, y también su último libro, Carne gobernada, de política, amor y deseo. Bueno, pero esta tarde nos vamos a enfocar en algo muy especial, muy íntimo, que es su vínculo profundo con la cultura francesa, que ha marcado toda su trayectoria intelectual y me atrevo a decir personal. Como él dijo en una entrevista que le hice hace un par de años, tengo más libros en francés que en español en mi biblioteca. Y entonces pues nos vamos a asomar a esta biblioteca y sus recuerdos para entender lo que le une a Francia. Te voy a ceder la palabra, Fernando, con una primera pregunta. ¿Cuál fue tu primer libro en francés y cómo te sentiste al leerlo? Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Encantado de encontrarme aquí en Valencia con todos vosotros y charlando de estas cosas que, en fin, son un poco biográficas y no sé hasta qué punto van a tener interés para todo el mundo, pero, en fin, yo con mucho gusto os contaré lo que pueda de esos temas. Bueno, primero, en primer lugar, en mi época, mi generación y mi lugar de nacimiento, que fue San Sebastián, como algunos sabrán, saber francés y dedicarme a leer en francés no tenía ningún mérito. Hoy, con el tiempo, se ha vuelto algo un poco más exótico, pero en mi época era bastante normal y yo, de hecho, aprendí francés pues con 4 o 5 años. Yo prácticamente cuando empecé a leer en español y en francés a la vez. Entonces era bastante normal que los chicos de mi edad tuvieran algún aprendizaje en francés, una mademoiselle, como se solía llamar. Y yo tuve una mademoiselle extraordinaria, verdaderamente una de las personas que han marcado mi vida, Felicio Eraso, que era una profesora privada y a la vez una persona de una personalidad arrolladora y, en fin, en aquella época del franquismo, todo, no era una mujer muy usual, no era muy corriente encontrar una mujer así. Y yo realmente la tengo todavía en mi recuerdo como alguien extraordinario, ¿no? Entonces, pues bueno, yo aprendí, como digo, francés muy pronto. A mí lo que me gustaba era leer, me gustaba no leer a Proust, ¿no? Sino leer los cómics, lo que nosotros llamábamos tebeos, esto de cómics vino después, los tebeos. Y entre todos los tebeos, pues a mí lo que me gustaba más es Tintín, ¿no? Lo de Tintín y Milú eran mis tebeos favoritos. Y nosotros los fines de semana solíamos
pasar a Francia, como se llamaba, o pasar al otro lado. Y el pasar al otro lado era pues ir a Hendaye, a Biarritz, a San Juan de Luz, y ahí pues comprábamos las cosas que entonces eran de un valor inapreciable, ¿no? Por ejemplo, el Duralex. Supongo que hoy el Duralex no debe tener tanto prestigio entre la gente, pero entonces la cantidad de tacitas y de platos y de tal de Duralex que llevaban mis padres para sus amigos en esos viajes a Francia, pues eran muchos, ¿no? El café, las aspirinas, todas estas cosas eran valiosísimas y se compraban como quien compra, en fin, droga, ¿no? En el otro lado. Y entre eso, pues estaban, por mi parte, los tebeos, ¿no? Los tebeos de Tintín, que mi madre, con uno de los escasísimos rasgos de crueldad que le conozco, que no le recuerdo ninguno más que ese, no me los quería comprar si yo no entraba en la tienda y los pedía en francés, ¿no? Cosa que me daba una vergüenza espantosa, pero en fin, yo por Tintín cualquier cosa, y entonces entraba y pedía el número, lo que hubiera salido de Tintín en aquel momento y me lo compraba. Y esos fueron mis primeros, no eran libros propiamente, sino que eran los cuadernos, los cahiers de Tintín. Y a partir de ahí, pues empecé a leer muchas más cosas en francés, también un poco por necesidad, porque en España en ese momento no se traducían muchos libros, había muchas restricciones, estaban prohibidas obras que hoy nos parece absurdo, no sé, pues Kafka, pero no se encontraban libros de Kafka en ninguna parte. Entonces, yo me los compraba en francés, ¿no? Sobre todo ahí en Biarritz, había allí una librería, la librería de Monsieur Barberousse, y Monsieur Barberousse era el que me compraba los libros. Cuando yo sabía que había un libro, se lo pedía y a la semana siguiente tenía ahí mi libro. Y eso fue así. Empecé a leer y leí de entrada, digamos, muchos más libros en francés que en español, lo cual en ese momento en España quizá fuera una ventaja, ¿no? Y además me dijiste también que leíste a autores hispanófonos como a Borges, la traducción de Roger Bueno, porque Caillois. no entraban. Por ejemplo, Borges, que editaba en la editorial argentina Sur, no sé por qué Sur tenía un conflicto, no ideológico, sino un conflicto de frontera, de pago de impuestos, yo qué sé. El caso es que Sur dejó de entrar en España, ¿no? Y entonces yo estaba desesperado porque había oído hablar de Borges. De hecho, había leído un cuento de Borges, nada menos que el Aleph, que se incluía en un libro que a mí me había gustado mucho. Es un libro de Louis Pauwels y Jacques Bergier, que se llamaba Le Matin des Magiciens, el retorno de los brujos, se llamó en español. Y ahí venía un cuento, venía el Aleph. Entonces yo, desde ese momento, ya me quedé totalmente hipnotizado con Borges, pero los libros de Borges no se vendían porque Sur no entraba en España. Total, que me enteré de que Roger Caillois, que era un autor que luego aprendí a valorar por sí mismo, no solamente por traductor de Borges, pero Caillois, que había estado en Argentina, había sido uno de los amigos íntimos de Victoria Ocampo, y Roger Caillois había traducido al francés a Borges. Y entonces yo la historia de la infamia y la historia de la eternidad y algunos otros de los primeros libros que leí de Borges los leí en francés, porque en las traducciones de Caillois. Luego me enteré de que se los podía leer en español y resultaban incluso mejor. De modo que así fue, o sea, así muchos.
Durante mucho tiempo, para mí, casi leer en francés era un placer mayor que simplemente leer un libro, ¿no? Muchos libros que estaban traducidos y que ya se vendían en español, yo me los he comprado en francés porque leer en francés para mí era como una especie de cosa, una delicia añadida a la lectura del libro, ¿no? Y ahí aparece tu trabajo de traductor y de profesor de filosofía, porque empezaste a traducir nada menos que Voltaire, Diderot, Madame du Deffand, o sea, todos los autores del siglo XVIII. Bueno, eso ya después de... Pasó bastante tiempo después de Tintín hasta que yo empecé a traducir a Voltaire. Sí, efectivamente, después de, bueno, muchas peripecias que tuve, siempre he tenido bastantes conflictos, unos mejores y otros peores en la vida. Entonces, cuando estuve en la universidad, pues, en fin, me expulsaron de los cursos, tenía muchas dificultades para poder ganarme la vida como profesor de universidad y entonces decidí ganármela como traductor, cosa que era imposible porque los traductores entonces y ahora han estado siempre muy mal pagados en España, ¿no? Pero bueno, en aquel momento era lo único que podía hacer y entonces me puse a traducir primero a un autor que nadie conocía en España, entonces eso es una ventaja porque era yo el único traductor que tenía, ¿no? Que era Cioran, ¿no? Cioran no era demasiado conocido en Francia y no era nada conocido en España. Yo llegué a él por un artículo en el periódico Le Monde. Las páginas literarias de Le Monde eran un poco mi Biblia y ahí salió un artículo de Gabriel Marcel, que era un existencialista francés que estuvo en Madrid. Yo estuve en la conferencia que dio Gabriel Marcel cuando estuvo en Madrid y Gabriel Marcel sacó un artículo que se titulaba ¿Es Cioran el diablo? Y yo pensé que, bueno, de alguien que se podía tener semejante duda merecía la pena conocerle, ¿no? Y ahí empecé a comprar algún libro de Cioran. Me parece que el primero fue Le Mauvais de Miurgue y el Preside de Composición y algunos otros. Y luego pues me ocurrió la idea de traducir a Cioran. Le escribí a Gallimard, a la editorial. Me ofrecía traducirle algún libro en español. Primero le pregunté si quería que hiciera una antología de textos suyos. Él me dijo que prefería un libro tal concretamente y entonces pues, bueno, pues me traduje, me parece que era el Preside de Composición. Me parece que fue el primer libro, que era el primer libro que él publicó en francés y el primer libro que yo traduje también en español. Ya desde el principio, desde el título, había un problema, ¿no? Porque la palabra descomposición en España no suena igual que en francés. O sea, suena a una cosa más orgánica que el problema ideológico que tenía Cioran, ¿no? Entonces estuve buscando bastante tiempo hasta que se me ocurrió el título, traducirlo como Breviario de Podredumbre, que, bueno, que realmente se ha quedado ya en español, todo el mundo, el presidente de composición lo conoce como Breviario de Podredumbre. Y así, pues, otros libros, el Le Mauvais de Miurgue, por ejemplo, que es otro libro que también, si no fue el segundo, me parece que traduje de él, que me gustaba mucho, pero también tenía un poco el problema de que, claro, no es lo mismo traducir, se puede traducir, pero hay que darse cuenta de si suena lo mismo en español que en francés. Le Mauvais de Miurgue sería el demiurgo malvado, ¿no? Maligno, que sonaba un poco a título de novela de ciencia ficción, más que otra cosa. No respondía a lo que respondía en francés. Entonces, después de darle muchas vueltas, pues me ocurrió el aciago de Miurgo. Se lo dije a Cioran y Cioran a él no le gustaban las palabras raras, rebuscadas, quería que fuera todo palabras muy usuales, ¿no? Aciago, ¿cree usted que...? Hombre, sí, digo, no, es una palabra
en fin, no es la más corriente del mundo, pero bueno, todo el mundo sabe más o menos lo que significa. Espérese usted. Y entonces a una bonne, a una criada de la casa donde él vivía, allí de la Rue de Odeón, le preguntó, ¿sabe usted qué es aciago? Y la chica le dijo, aciago, pues como un día aciago. Entonces me dijo, eso es. y así lo traduje. Pero hay que darse cuenta que en aquel entonces es que casi nadie conocía a Cioran, incluso en Francia. O sea que tú eras uno de los primeros. En España tuvo un éxito sorprendente, porque efectivamente tampoco, como sabemos, ni entonces ni ahora era el país más filosófico del mundo, ¿no? Yo ya me di cuenta de que algo pasaba. Yo estaba todavía en la universidad, estaba terminando mis estudios en la universidad, y entonces yo me pasaba más tiempo en el bar de la universidad que en las aulas, ¿no? Es decir, una costumbre que he mantenido hasta ahora. Y una de las veces, estando allí con unos amigos, el camarero del bar de la facultad se me acercó y me dijo, ¿va usted a traducir más libros de Cioran? Y claro, me dejó completamente. Dijo, este señor, el camarero, era un devoto de Cioran. Se lo dije a Cioran, que naturalmente le encantó. Eso me gusta mucho más que un catedrático, un camarero, eso es mucho mejor, y no sé qué. Y luego había un programa de los más, no viejos, sino los mayores de ustedes, quizá recuerden, que se llamaba 1, 2, 3, ¿no? Que en aquel momento era de los programas más conocidos de la televisión y tal. Entonces, bueno, las preguntas eran, el programa se basaba en que se lanzaba un tema, un hombre, pues un artista, un escritor, lo que sea, y se pedía que el concursante dijera más nombres de la misma línea que ese, ¿no? Entonces, pues se decía, por ejemplo, filósofos, Aristóteles, 1, 2, 3. Entonces el otro decía, pues, otro filósofo. Bueno, y yo lo veía como todo el mundo en España en aquel momento. Y entonces uno de los días, pues eso, dije, vamos a ver, filósofos. Por ejemplo, Aristóteles, 1, 2, 3. Entonces el otro se quedó dudando y dijo, Cioran. Y yo ya pensé, dijo, bueno, si Cioran es el filósofo más conocido en Francia después de España después de Aristóteles, es que he tenido un éxito extraordinario. Y se lo comenté a Cioran, pero eso le impresionó menos que lo del camarero. El camarero le gustó más. Bueno, también si hablamos de Cioran, tenemos que hablar de un buen amigo, muy buen amigo suyo, que es Clément Rosset, que también conociste. Sí. Y que hiciste, yo creo que bueno, citaste... es que ya entonces, claro, dependía un poco de intentar traducir lo que interesara al público, ¿no? En aquel momento, por ejemplo, Georges Bataille era un autor que estaba muy en vue en Francia y que en España tampoco conocía la gente. El director de la editorial Taurus, mi amigo Jesús Aguirre, más tarde duque de Alba, pues Jesús me dijo, pues hombre, ¿por qué no traduces a Bataille? Yo a Bataille la verdad es que no me volvía loco, o sea, no, en fin, pero bueno, me puse a traducir a Bataille porque había que ganarse la vida. Y ya después de haber traducido a Bataille empecé a traducir autores efectivamente del 18 que a mí me gustaban mucho, o sea, Diderot, Voltaire, Rousseau, y entonces empecé a traducir pues... Voltaire entonces era un autor súper prohibido en España. De hecho, cuando cambiaron la dirección en la editora nacional española, pusieron a un señor que era un poco más liberal, por lo que decían que otros que había habido, y entonces un amigo y yo pues decidimos intentar proponer libros para traducir, para incluir en la editora nacional. Él quería traducir los manuscritos del 44 de Carlos Marx y yo propuse las cartas filosóficas o cartas inglesas de Voltaire. Entonces, en fin, era para que vean ustedes lo que eran aquellos tiempos, autorizaron el libro de Marx, pero rechazaron el libro de Voltaire. Pero en fin, finalmente logré traducirlo con algunos otros.
Y bueno, de eso, pues durante un cierto tiempo, en una juventud disipada como fue la mía, pues logré vivir. Luego ya me di cuenta de que había que intentar ganar dinero un poco más seriamente y me dediqué a otras cosas. Pero en fin, en aquel momento mis conocimientos de francés fueron de las pocas estudios útiles que he hecho en mi vida, de las pocas cosas que me han servido en la vida saber francés. Pero justamente, ¿cómo explicas que hay toda una generación de intelectuales españoles como tú? Yo creo que todas las personas aquí en esta sala de más de 50 años, que ha sido, digamos, formada en el francés y todo. ¿Cómo explicas, digamos, que todos los intelectuales estaban mirando hacia Francia? Bueno, en aquella época, desde luego, vamos, en la época cuando yo tenía 20, 25 años, el único idioma extranjero que había en España era el francés. O sea, incluso cuando yo empecé a dar clase en la universidad y uno daba bibliografía en otro idioma que no fuera el español, no podías darla en inglés, como lo hace hoy todo el mundo, ni no digamos en alemán y tal. Había que darla en francés como mucho. O sea, porque claro, el problema no es que la gente solo leyera en francés, es que tampoco leía en francés ni en ningún otro idioma, ¿no? Entonces, bueno, pero si se encontraba alguien con el vicio de leer en un idioma extranjero, era en francés, no en otro idioma. Entonces, bueno, pues así gracias a eso fuimos funcionando, ¿no? ¿Y tú crees que este puente cultural entre Francia y España se ha debilitado con el tiempo? No, ¿Con el inglés? bueno, lo único que pasa es que ahora hay muchas traducciones en Francia de autores españoles, ¿no? Cosa que para mí, yo reconozco que fue en fin, una especie de decepción, ¿no? Cuando entré, yo nada más cuando llegaba a París, lo primero que hacía era ir a alguna de mis librerías favoritas, ¿no? La In, por ejemplo, o alguna de las otras librerías favoritas. Entonces un día cuando entré en la IN y nada más mirar en el estante de novedades, lo primero que vi fue una novela de Rosa Montero, dije, ay, esto ya no es mi librería de París. Pero, en fin, efectivamente, autores como Javier Marías, como Arturo Pérez Reverte, como la propia Rosa Montero, etcétera, se tradujeron enseguida había ya muchas traducciones. Es decir, incluso me tradujeron a mí, de modo que ya hubo traducciones del español, o sea, más o menos hubo que vencer algunas resistencias, ¿no? Sobre todo, pues, la idea de un filósofo español sonaba rara en Francia, ¿no? Entonces, una vez comentándolo con un amigo que era profesor de filosofía allí en París, y me dije, hombre, es que no sé, vosotros parece que tenéis una oposición a los profesores de filosofía españoles, que no somos ni mejores ni peores, pero en fin, alguno, pues tenemos cosas que no están mal. Y dijo, sí, mira, como tú quieras. ¿Tú irías a ver torear a un torero alemán? Pues para mí, un filósofo español es como un torero alemán. De modo que ya hubo que... Bueno, estamos en una universidad, así que también tenemos que hablar un poco de, digamos, del modelo educativo francés. ¿Tú crees que sigue un modelo de referencia en cuanto a la formación humanista y el debate de ideas? Yo hoy no sé, o sea, en aquel momento la segunda lengua, o sea, la lengua que se aprendía como complementaria al español en España era el francés, ¿no? Y eso era, hoy creo que no es así, creo que hoy es el inglés, es la lengua más conocida, lo digo un poco por mi familia, los jóvenes que conozco en la familia, todos saben inglés y el francés les suena un poco más raro. Y en Francia, la verdad es que no sé, quizá tú sepas mejor que yo, si la segunda lengua que se aprende es antes era el español, desde luego, claro, yo también veo las cosas un poco desde la perspectiva del País Vasco, ¿no? En el País Vasco, pues claro, de hecho, el francés era
casi otra. Por ejemplo, hay muchos lugares, los lugares fronterizos, como Andayo, como, en fin, Biarritz. Allí se habla tanto español como francés. O sea, de hecho, hay, por ejemplo, no sé por qué, pero en Irún las tiendas viven de vender tabaco y alcohol a los franceses, porque parece que es mucho más barato en España el tabaco y el alcohol que en Francia. Entonces ahí venden cajas de cigarrillos y de tabaco. Entonces, bueno, y ahí todo el mundo habla. Tú vas a Hendaya y todo el mundo habla español, o sea que no hay problema. Ahora, ya en otros sitios no lo sé. En otros ya no sé qué otro régimen habrá. Allí había entonces mucha relación, pero relación sobre todo social, ¿no? Hablaban en español, en francés y social. Ahora, ya tanto como leer autores en otra lengua, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero me refiero que, digamos, cada idioma conlleva su visión del mundo, ¿no? Y entonces tú dirías que... Eso es la tradición, tampoco es tanto, pero... Pero dirías que, digamos, pensar en francés no es lo mismo que pensar en español. Yo no sé, yo pienso poco en francés y en español, pero yo no creo que, bueno, eso es una mitología muy propia del siglo pasado, ¿no? De que se decía que cada lengua incluía una concepción del mundo y que entonces los esquimales tenían 100 palabras para indicar nieve, mientras nosotros solo teníamos una y cosas así. Bueno, no es verdad. No creo que sea cierto, que en fin, efectivamente las lenguas influyen, ¿no?, en la forma de expresar cosas. Las cosas más cotidianas son a veces las más difíciles de explicar en otra lengua, ¿no? Por ejemplo, Borges siempre decía que, claro, que había, o sea, para traducir grandes frases filosóficas al francés o al inglés, pues no había problemas. Pero claro, ¿cómo se decía, por ejemplo, en francés, estaba solita? ¿No? Es decir, una cosa como, o sea, estaba solita, no puedes decir elle était petit seul, quiero decir, o sea, son cosas que todos entendemos que no es lo mismo estar sola que estar solita, ¿no? Pero ¿cómo se dice eso en otra lengua? ¿Cómo se dice eso en otro idioma? Para expresar ese matiz que tiene solita frente a estar sola, ¿no? Bueno, pues eso es un poco los problemas auténticos que tiene uno cuando traduce algo, ¿no? Que te encuentras, uno cree que lo difícil es traducir las grandes palabras y no es así. O sea, los libros técnicos son los más fáciles de traducir, porque las palabras técnicas son más o menos parecidas en todas las lenguas. Lo difícil es traducir las palabras de uso cotidiano y sobre todo las que tienen una carga sentimental, etc. Y precisamente para hablar de cosas más concretas, porque hablamos de ideas abstractas, pero también Francia o la cultura francesa es la gastronomía, las costumbres. Claro, sí. ¿Hay cosas que te gustan de este tipo de...? Bueno, claro, eso tiene el encanto ya de cuando conoces otra cultura, pues sabes un poco las cosas buenas que tienen y las otras, ¿no? Yo me acuerdo una de las primeras veces que viajaba con unos amigos creo que era por Saint-Malo, en algún sitio por Normandía, y entonces entramos en un restaurante. Yo en aquella época comía mucho queso y me gustaba mucho el queso francés. Entonces yo estaba sentado en la mesa y al otro lado pues vino el señor con el carrito de los quesos y yo de memoria pues le dije, bueno, pues un Roquefort y un Gruyère, y él me dijo, no, aquí era un carro que tenía 3 tablas todo lleno de quesos. Aquí todos los quesos son solo normandos. Entonces me enteré de que, como decía bien De Gaulle, el problema de gobernar en Francia era gobernar un país que tenía 300 clases de queso diferentes. Bueno, y muchas cosas de esas pues eran
muchas cosas de esas eran peculiares, ¿no? Y evidentemente forman parte del encanto de cada uno de los sitios. La gracia de los lugares no está en buscar lo que a uno le gusta en su tierra en otro lugar, sino buscar qué es lo que en otro lugar le gusta a uno tanto como si fuera de su tierra. Y si seguimos un poco en el mapa, digamos, recorriendo el mapa de tu Francia íntima, ¿hay ciudades de Francia que te gustan en particular, además de París? Bueno, París me gusta mucho a pesar de los parisinos. Pero en cambio, la mayoría, o sea, por ejemplo, yo he ido mucho a la Bourgogne, ¿no? A la Ventoux, de Bonn, y, por ejemplo, en Borgoña, pues toda la gente es deliciosa y encantadora y mucho más simpática. En París, la verdad es que hay taxistas que te harían irte de Francia para siempre, ¿no? O sea que, bueno, a mí me gusta mucho Normandía, me gusta mucho. Por supuesto, me gusta también el sur, me gusta Marsella, en fin. No sé, creo que Francia, los lugares más pequeños y, no sé, Clermont-Ferrand, eso me gusta mucho, no solo las grandes ciudades bueno, algunas pues sí, son muy bonitas y, en fin, las iglesias y tal, bueno, yo he viajado mucho por Francia y me gusta mucho, o sea, para que voy a hacer otra cosa. Pero ibas muy a menudo a París también para... Sí, a París he ido mucho. Primero porque era un poco el sueño de lo que había que irse, ¿no? O sea, ahora la gente creo que hay otros lugares que apetecen mucho más. Entonces a nosotros lo que nos apetecía era París, era el lugar extranjero y glamuroso por excelencia, ¿no? Yo cada vez que lograba ligar con una chica, que no ocurría muy frecuentemente, lo primero era decirle vámonos a París, ¿no? O sea, porque claro, eso era... Y irse a París era ya un plus erótico, o sea, no era lo mismo hacer el amor en cualquier lugar que en París, eso ya era otra cosa. Y luego, pues bueno, soy muy aficionado a las carreras de caballos y el otro gran país, aparte de Inglaterra e Irlanda, el otro gran país europeo hípico es Francia, ¿no? Entonces las carreras, por ejemplo, están los primeros relatos interesantes en literatura de carreras de caballo, por ejemplo, en Zola, ¿no? Émile Zola, en Naná, una de sus novelas famosas, ahí incluye un capítulo entero dedicado a los inicios de Longchamp, cuando empezó Longchamp y venían jinetes ingleses a montar ahí y tal. O sea que bueno, que sea por cuestiones eróticas o sea por cuestiones hípicas, pero París siempre me ha atraído mucho. Pero también por cuestiones intelectuales, porque como lo dijiste, tenías... Claro, bueno, sí, por supuesto, pues, hombre, la Sorbona, los profesores, o sea, yo un día, aparte, Cioran, que como digo era muy amigo, un día me encontré cruzando una calle, y no muy lejos de donde vivía Cioran, ahí en la calle del Odeón, cruzando una calle me encontré con Beckett, con Samuel Beckett, que estaba cruzando en la dirección opuesta a mí. Entonces me quedé tan impresionado que me di la vuelta y seguí otra vez cruzando detrás de Beckett a ver a dónde iba. Y en fin, bueno, era la época en que de Mago pues, te encontrabas con frecuencia a Sartre, a Simone de Beauvoir. Bueno, yo no es que los conociera de nada, pero en fin, sabía que estaban ahí en una mesa. Y luego ya con el tiempo, pues otros autores, ¿no? Hay, hombre, autores que han sido muy especiales para mí, ¿no? Albert Camus, por ejemplo, ¿no? Camus fue un autor muy entrañable para mí. Yo creo que una de las veces, no, de las que más me emocioné en la vida fue organizaron un ciclo de conferencias sobre terrorismo, en la época en que en el País Vasco estábamos en pleno auge terrorista. Hoy ya no hay terrorismo, hay solo los terroristas mandando en el país, pero ya no matan gente. Y
y en aquel momento organizaron un curso, como digo, y entonces, bueno, yo que era el único, los demás sabían la cosa teórica, pero claro, yo venía de conocerlo directamente y en carne propia y tal, y entonces estuve hablando de nuestras manifestaciones, y los peligros que tenían, y etcétera. Y cuando terminé se me acercó una señora francesa muy amable y me dijo, yo soy la hija de Albert Camus y creo que mi padre hubiera sido de Bastañac como ustedes. Entonces eso me emocionó mucho. Qué regalo. Y precisamente hablamos de Camus, de los existencialistas. La figura del intelectual comprometido, el intelectual engagé, te sedujo en su momento, digamos, él como autor público. Sí, bueno, era esa capacidad así un poco de sublevación. Yo me acuerdo de la primera vez, cuando yo no le conocía personalmente todavía, luego fuimos muy amigos, pero la primera vez que vino a dar una conferencia a Madrid, Bernard-Henri Lévy, ¿no? Entonces vino a dar una conferencia y entonces yo escribía en una revista que era un poco en fin, la revista progresista conocida que se llamaba Triunfo, y entonces el director de Triunfo me mandó a la conferencia pues para hacer un poco la crónica de la conferencia de Bernard-Henri, pero el gentío que había era tal que no pude entrar en la conferencia. Y entonces escribí un artículo sobre cómo no escuché a Bernard-Henri Lévy en Madrid, que luego se la di a él y le divirtió mucho, ¿no? Y efectivamente, entonces había la capacidad publicitaria, digamos, que han tenido siempre los intelectuales franceses, ha sido envidiable, ¿no? Y había mucha gente que, bueno, entonces pues eran... había autores, ¿cómo se llamaba el que fue director de L'Express y tal, aquel... Entonces, ese vino a dar una charla a la universidad y bueno, se organizó un lío espantoso. Primero no pudo dar la charla porque entre los que estaban a favor y los que estaban en contra no hubo forma de escuchar la charla. Pero en fin, que tenía un impacto, había un seguimiento. La gente quizá no había leído a Sartre, pero todo el mundo sabía quién era Sartre. O sea que... Y también, bueno, nos apartamos quizás un poco de Francia, aunque también es un gran amante de Flaubert y de la literatura francesa. Mario Vargas Llosa, me dijiste con... Hombre, Mario era un entusiasta bueno, de Madame Bovary, vamos, te la recitaba de memoria cuando hablabas 5 minutos con él, te recitaba de memoria Madame Bovary. Sí, Mario era muy bueno, él vivió en París y era entonces, claro, era una... O sea, París no era simplemente un lugar, ¿no? Sino que era una forma de ser, un espíritu, una ruptura con lo rutinario, con lo vulgar, etc. ¿No? Son lugares que significaban más de lo que eran, ¿no? O sea, es decir, en el fondo, pues, una universidad es una universidad, sea la Sorbona o la Universidad de Salamanca, pero en unas épocas determinadas, pues la Sorbona significaba otra cosa, ¿no? Y ahora, Fernando, ¿sigue siendo el caso? Cuando vas a París, ¿sigues teniendo...? Ahora tengo ya, cuando voy a París, los recuerdos. O sea, yo ya no me paseo por el París real, sino por el París de mis recuerdos, de las personas que ya no volverán a ir conmigo a París, de los lugares que me gustaban, la primera vez que fui con mi hijo a París, mi hijo ya tiene 50 años, Amador. pero bueno, entonces fui cuando era más joven, ¿no? Tenía 19 o 20 años, y fui con él a París y bueno, pues íbamos, yo le llevaba aquí, allá, a comer, tal, y un día ya el hombre me dijo, bueno, es que siempre vamos a comer a los mismos sitios y vamos a los mismos sitios. Y yo le digo, es que París para mí es esto, lo demás no es París, o sea, París es mi París, ¿no?
Y todavía ahora cuando voy, pues sigo yendo a los restaurantes y a las librerías que han desaparecido casi todas, las que eran mis librerías y mis points de repère, ¿no? Yo todavía soy de los que estuvo en mayo del 68 en París. ¿Sí? Claro. De modo que, en fin. ¿Y ahora sigues leyendo autores franceses contemporáneos, actuales? Bueno, sí, yo leo a mí Houellebecq me gusta mucho, por ejemplo. Creo que me he leído todo lo que ha salido de él. Autores ensayistas, bueno, hemos mencionado a Clément Rosset, a Bernard Henry, novelistas también leo bastante, pero sobre todo leo muchas novelas traducidas, ¿no?, de autores que me gustan mucho, traducidos al francés, ¿no?, de novela policíaca, Paul Alter, y entonces pues me gusta mucho y todos tengo bastantes. Sí, todavía sigo. De hecho, ya compro todos los libros por Amazon, como creo que hace casi todo el mundo, y en cambio el único sitio a donde voy a las librerías es cuando estoy en París. Y entonces, volviendo a tu biblioteca, ¿qué podemos encontrar de libros franceses? Bueno, encontrar no, porque yo en mi biblioteca ya no encuentro nada. Prefiero comprarme 2 veces el libro que estar buscándolo en el desorden de la biblioteca. Pero no, allí efectivamente tengo probablemente más libros en francés que en español, ¿no? Porque, bueno, en mis primeros años pues compraba, y por ejemplo, comprar un libro de la Pléiade, pues para mí era, en fin, una aventura, ¿no? Y entonces, pues hay muchos libros ahora que tengo todavía franceses, ¿no? Pero ahora ya no hay tanta diferencia porque en español se traduce todo y, en fin, no. De hecho, ya hay muchas colecciones. Cioran me lo decía, que hay colecciones. Taurus, por ejemplo, que era la colección en que yo editaba mis traducciones de Cioran y tal, y Cioran me decía, ¿usted no se da cuenta de que el catálogo que tiene la editorial Taurus es mejor que la que tiene Gallimard en este momento, ¿no? O sea que ahora ya no hay tanta diferencia, ahora ya se pueden comprar los libros en español si que no los quiere uno leer en otro idioma. ¿Y qué puede aportar, según tú, los libros franceses a un lector, a un estudiante español? Hombre, primero, a cualquier interesado en cuestiones intelectuales, espirituales, poder leer en otra lengua pues es una riqueza extraordinaria, ¿no? Yo realmente no podría evaluar lo que ha significado en mi vida y en mi desarrollo intelectual haber podido leer en francés. O sea, en fin, es como otra vida más. O sea, como si yo hubiera tenido 2 vidas, ¿no? Una la española y otra la francesa. Y verdaderamente creo que a cualquiera que le interese el espíritu, el intelecto, leer en otra lengua, y sobre todo si es una lengua rica culturalmente, etcétera, como es el francés, pues, en fin, es algo invaluable, ¿no? Inapreciable. Yo creo que, en fin, todos los chicos, las chicas deberían tener otra lengua cultural, no solamente social para poder pedir un bocadillo, un sándwich cuando vas de viaje, ¿no?, sino una lengua cultural, que signifique culturalmente algo para ti. Yo creo que, entonces, en mi caso ha sido el francés, pero en fin, no dudo que haya otras lenguas que también puedan cumplir esa función. ¿Y nos darías algunos consejos de lectura en francés? No, porque la lectura es una cosa completamente privada, ¿no? Es un poco como la masturbación, solamente a cada uno le gusta una cosa distinta, no, es muy difícil que haya. No, los libros, digamos, tiene que encontrarlos uno. O sea, a través de lecturas, siempre los libros vienen enganchados unos a otros, entonces tiras de uno y encuentras otros. Y yo creo que cada uno debe encontrar lo suyo. Es decir, que la gente, recomendar a la gente que lea Voltaire o que lea Molière, pues sí, pero vamos, no es un gran descubrimiento, ¿no? Pero, por ejemplo, te gusta mucho a Fred Vargas, creo, Fred Vargas, la novelista de
negra, novelista negra. Sí. Fred Vargas, sí, me gusta mucho. Bueno, y sobre todo yo logré que la tradujera de aquí. Fred Vargas no se conocía aquí, yo logré que se tradujera. Sí, a mí me gusta mucho la novela negra, la novela fantástica. He sido un lector de Gaston Leroux, en fin, entusiasmado. ¿No? O sea, no he leído mucho solamente autores, digamos, en fin, de primera fila intelectual, sino novelistas, novelas fantásticas, novelas de aventuras, me han gustado mucho, sí. Bueno, no digamos Alejandro Dumas, pues me sigue pareciendo un autor insuperable, ¿no? Bueno, pues creo que ahora vamos a abrir un poco un pequeño turno de preguntas para los que quieran y después pues vamos a tener el placer de poder brindar con un vino valenciano y acompañado de queso francés. Tampoco estaría mal un vino francés acompañado de queso valenciano. Y bueno, vamos a agradecer mucho a Fernando Savater por su, pues ya como se nota, hemos comprobado que este romance intelectual con Francia no está ni mucho menos acabado. O sea que muchas gracias, Fernando, y ahora pues adelante para las preguntas, por favor. ¿Quién se anima? Sí, el micrófono. ¿Perdona? Te has lanzado a leer con ebook. ¿A leer qué? Si lees ebook. Con ebook. Con no, libro electrónico. No, eso, fíjate, yo en eso soy muy maniático. A mí un libro es un libro, o sea, una cosa de papel que huele, que en fin. Me tentó en un momento porque el ebook tiene su propia luz, y entonces en un dormitorio, si duermes con alguien, no tienes que tener la luz encendida y no le molestas, ¿no? Pero ahora prefiero molestar, pero enciendo la luz porque prefiero leer en papel. Los españoles hablan mucho del mayo del... Mira, yo, entre los muchos problemas que tengo es que estoy sordo, o sea que... Los españoles hablan mucho del mayo del 68, es una especie de mito, por lo menos para la gente un poco más joven que yo. Por lo que he oído, usted ha estado... Bueno, yo llevé mi propio... Nosotros tuvimos el propio... Perdón. Usted, por lo que ha dicho, estuvo en el mayo del 68 en París. ¿Y qué recuerdos tiene de ese mayo del 68? Yo recuerdo mayo del 68 en España, porque en España tuvimos... quizá, o sea, los... movimientos, digamos, de lo que fue mayo del 68 en Francia empezaron el 22 de marzo, ¿no? Entonces, de hecho, es el movimiento de mi amigo Cohn-Bendit, etcétera, fue el 22 de marzo, se llamaba el movimiento del 22 de marzo. Y ahí empezó la cosa y luego en mayo pues fue lo que todo el mundo más o menos conoce. Entonces, nosotros habíamos empezado también movimientos en la Universidad Española, más o menos tumultuosos. Y de hecho, el problema es que yo, que había ido en marzo a Francia, a París, pero después la policía me detuvo y me quitaron el pasaporte. Entonces no pude en mayo, propiamente mayo, no pude estar en París porque ya no tenía pasaporte para ir a Francia. Y tardé medio año casi en recuperarlo, ¿no? O sea que... Pero bueno, aquí en España tuvimos... nuestro propio mayo, incluso yo diría que un poco más arriesgado que el mayo francés, porque claro, el mayo francés después de todo fue muy revolucionario, pero era enfrentarse a Pompidou, pero en España era enfrentarse a Franco, que era un señor bastante menos agradable de trato que Pompidou, ¿no? Yo tengo otra pregunta ya que me ha surgido porque lo hablamos esta tarde. Me dijiste una cosa increíble que te prohibieron
digamos, porque eras suscriptor de Le Monde y entonces te quitaron el pasaporte, ¿no? No, bueno, no fue exactamente. O sea, a mí me detuvieron varias veces, ¿no? Era una costumbre que tenía toda la policía de vez en cuando de detenerme. Y efectivamente, entonces, claro, las acusaciones eran peregrinas, porque yo, por ejemplo, nunca llegué a estar delante de un juez. A mí me detenían, me llevaban a la cárcel, me tenían un mes y medio y luego, pues un día, por lo mismo que había detenido, me soltaban. Entonces, y no sabías muy bien por qué. Entonces, las acusaciones eran completamente peregrinas, ¿no? O sea, es decir, y una de las primeras veces que me detuvieron, yo era suscriptor de Le Monde. A mí Le Monde me parecía que era la voz de Jehová en lo alto del monte Tabor, pues era Le Monde. Y entonces me acusaron, ¿es usted suscriptor de Le Monde? Y digo, pues sí, pero bueno, no creo que eso sea pena de muerte, ¿no? por ser suscriptor de Le Monde. O sea que, claro, aquí todo era, pero en fin, es que una dictadura es una cosa distinta. O sea, claro, la gente ya no se acuerda, ¿no? De estas cosas. Hoy hablan mucho de Franco y de tal, pero nadie se acuerda de lo que era, porque claro, no lo han vivido y no saben, ¿no? Yo estaba en la cárcel cuando murió Franco. O sea, yo he conocido también la cárcel del rey, porque cuando coronaron a Juan Carlos yo estaba en la cárcel, ¿no? Y fue volviendo de París. O sea, yo estaba en Chartres cuando murió Franco, ¿no? Yo me acuerdo muy bien que la maravillosa catedral de Chartres, en donde hay un laberinto, si recuerdas. Entonces yo compré muchas postales del laberinto de Chartres y se lo mandé a todos los amigos diciendo que ahora España entraba en el laberinto de Chartres. Y al día siguiente cogí el tren desde París para volverme a Madrid. Y era un tren de Cuset, de estos que había 4 y 4 y tal, y a mí tocó en un departamento con 3 francesas bellísimas. Yo estaba totalmente entusiasmado de la suerte que tenía. Primero se moría Franco, luego me tocaban 3 francesas en fin, estaba encantado. Y entonces, bueno, afortunadamente, como podía hablar en francés con ellas, empecé a hablar con ellas y tal, y dije, ¿qué? ¿Vais a Madrid? ¿Qué estudios y tal? Y me dijo, no, somos unas chicas fascistas francesas que vamos al entierro de Franco. Y dije, vaya por Dios, para 3 franceses que conozco, son las francistas las que van al entierro de Franco. Pero, en fin, llegué a Madrid. Y entonces hablé por teléfono con una amiga que tenía entonces bueno, ella vivía en el País Vasco, y hablé, y ella estaba también muy entusiasmada, claro, bueno, ha muerto Franco, ahora las cosas van a cambiar. Y yo le decía, sí, pero en fin, a ver si ahora estos bárbaros matan a 14 guardias civiles y tenemos otra vez tal. Bueno, pues esa noche me detuvieron. Y en el interrogatorio allí donde ahora tiene la presidencia de la Comunidad de Madrid mi amiga Díaz Ayuso, pues allí en el interrogatorio me dijeron, bueno, entonces usted planea el asesinato de 14 guardias civiles. Y claro, yo en este momento ya me pareció una cosa tan absurda y me pareció que el tipo que me lo preguntaba tampoco se lo creía tanto, que le dije, mire, yo en ostras, en guardias civiles nunca paso de la docena. Y entonces, como el tipo no me mató inmediatamente, pues supuse que es que efectivamente se echó a reír y que también, y ya. Pero me pasé ese día en el calabozo. Me dijo, bueno, tal, se echó a reír y dijo, pues sí, bueno, lo que quieras. Tú ahora vas a bajar al calabozo y reza porque mañana no haya ningún atentado, porque al día siguiente había venido Pinochet, había venido tal, el entierro de Franco. ¿No? Entonces dijo, tú reza porque no haya ningún atentado, porque si no, el primero que sales en televisión al día siguiente eres tú. De modo que nunca recé tanto una noche como esa.
Jean-Marie Martinel. Gracias, doctor Sabater, por su conferencia y gracias au Petit Journal para organizar. Nos recordó que durante sus estancias en Francia fue un placer para usted estar allá, pero también releva que hoy muchas cosas cambiaron. No entiendo absolutamente nada. Muchas cosas cambiaron. Muchas cosas cambian en Francia. Entonces, me gustaría saber cuál puede ser el papel de la filosofía para conseguir caminos, buenos caminos para el futuro. Gracias. Gracias. Sí que ahora en Francia muchas cosas han cambiado. ¿Y cuál es el papel de la filosofía para conseguir nuevos caminos en Francia? Bueno, yo no le puedo decir porque, claro, mis referentes en filosofía franceses pues, son antiguos, ¿no? Yo, como digo, he conocido a Clément Rosset, Pierre Banc, probablemente ya son autores que no son los que están actualmente en fin, ¿no? Bueno, tengo un amigo en la Sorbona que es Francis Wolff, que somos ambos aficionados a los toros, es el mayor aficionado a los toros que conozco es francés, pero no hace mucho que no voy a la Sorbona, ni como estudiante ni como invitado, y hoy no sé exactamente cómo está la filosofía. Francia e Italia son los dos únicos sitios, junto con España, que está siempre que si entra o no entra la filosofía en el bachillerato, pero son los dos únicos sitios donde en el bachillerato se estudia filosofía, porque el resto, ni en Inglaterra, ni en los países nórdicos y tal, ya se estudia filosofía. O sea, la filosofía ha desaparecido de los cursos de bachillerato. Y antes sí, antes, por ejemplo, yo me acuerdo que Le Monde publicaba todos los años el ejercicio de fin de curso premiado de filosofía, que era un artículo sobre algún autor francés o sobre un problema filosófico que no parecía que estaba escrito por Camus, vamos, o por Sartre. O sea, que era una... Y ahora ya eso me parece que ha acabado, ¿no? ¿Otra pregunta? Sí. Yo es una pregunta más bien de oído, que no lo he entendido bien, un autor que ha citado, que entonces ha hablado de Bernard-Henri Lévy. y yo Lévy. Lévy. Sí. Vamos. ¿Tiene alguna sintonía con su filosofía? Porque a mí me gusta mucho. Bueno, pero Lévy ha escrito filosofía. Es una persona muy plural, ¿no? Ha escrito muchas cosas diferentes, es un activista. En este momento la última carta que tuve de él me la escribió desde Ucrania, porque está allí en primera línea, en Donbass. Ha sido siempre muy arriesgado, vamos, ¿no? Yo eso no he compartido con él esa capacidad aventurera que tiene, ¿no? Pero, en fin, él ha escrito libros de filosofía, algunos de los libros, sobre todo primeros suyos, fueron lo que le llamaron los nuevos filósofos, ¿no? Le Nouveau Philosophe. Bueno, pues cabeza de filas del nuevo filósofo era Bernard-Henri. Y él escribió uno sobre la intelectualidad francesa, muy crítico con los intelectuales franceses. Y, en fin, pero vamos, no se puede que sea un filósofo en el sentido académico del término, pero sí ha escrito cosas de filosofía. Sí. Pero tenéis en común, digamos, el interés por Hannah Arendt y, o sea, este tipo de autores, ¿no? Hannah Arendt, por ejemplo, es Sí, también, sí, no, muchos, ya te digo, pues ahí, en fin, ahora seguro que si cuando me pongo a pensar me acuerdo de muchos, en fin, leo con frecuencia. Ahora realmente lo que pasa es que tampoco me apetece tanto leer filosofía, vamos, no, ni francesa ni de ningún otro sitio. O sea, he leído mucho en mi vida porque tenía que leerla, porque era profesionalmente me era necesario, pero ahora prefiero leer novelas policíacas, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias por esta fantástica charla. Quería preguntarle, en la televisión francesa hemos visto siempre grandes programas literarios y, por ejemplo, el mismo... Bernard Pivot y todo sí, eso. los programas de Bernard Pivot, pero incluso los filósofos como Henri Levy salen en televisión con frecuencia. ¿Cuándo veremos un programa de televisión en España dirigido por Fernando Savater? No. Fernando Savater ya está de retirada de todos sus problemas. No. Yo conocí a Bernard-Henri en el programa que tenía La Clave, ¿no? Que tenía Balbín. Ahí es donde yo conocí a Bernard-Henri hace miles de años. Y estuve una vez, y eso es una anécdota bastante significativa, estuve una vez en uno de los programas culturales franceses dedicado a la filosofía, era un programa de filosofía, y estuve con una señora, la que fue la mujer de Lionel Jospin. Sí. A ver, como que no me acuerdo, es una profesora de filosofía. Sí, claro. Agazansky. No. Silvia Agazansky. ¿Quién? Silvia Agazansky. Sí, Agazansky, exactamente. Bueno, Silvia Agazansky, la señora tal, entonces yo acababa de salir una traducción mía de un libro mío y ella que había publicado un libro que tuvo bastante eco allí sobre la paridad en los cargos políticos de hombres y mujeres en Francia. Y bueno, ella había sido, a pesar de que era sido muy contraria a los vientres de alquiler, etcétera, etcétera, ha sido una feminista pero muy polémica dentro de Francia. Bueno, pero en fin, en aquel momento yo sabía poco de ella, más de que era la mujer del primer ministro francés, de Lionel Jospin, y entonces, bueno, pues el locutor, el presentador, pues claro, la trató con el respeto debido y entonces me dijo, vous, madame, ha sido destacada feminista y es la mujer del presidente de gobierno. Entonces ella le interrumpió y dice, moi, avant tout, je suis un philosophe. Cosa que me hizo que casi me pongo a aplaudir. De modo que sí, pero efectivamente es verdad que entonces France Culture era maravillosa. Además teníamos la suerte allí en San Sebastián de que seguíamos mucho los programas culturales franceses que eran, en fin, si ustedes han visto lo de la familia de la tele, es aquella hora, bueno, pues no eran así. Yo recuerdo un programa en hora de máxima audiencia, o sea, a las 10 de la noche, en fin, en hora de máxima audiencia, un programa sobre la metáfora, en que un grupo de personas, un novelista, un arquitecto, un filósofo, no sé qué, hablaban sobre el tema de la metáfora, cada uno desde su campo. Yo lo estaba escuchando y digo, bueno, merece la pena pagar impuestos por un país en que hay programas como este en televisión, ¿no? Ya creo que ni siquiera en Francia hay esos programas. Desgraciadamente, después de Pivot y tal, que yo a Pivot le tenía mucha admiración y le seguía, pero no por sus programas literarios, sino porque era el periodista que contaba el Tour de Francia. El Tour, yo me conocía a Pivot por el Tour, porque yo era muy aficionado al Tour y me conocía a Pivot por el Tour. Luego... Bueno, una última pregunta quizás, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Bueno, pues yo creo que vamos a cerrar, pues muchos aplausos, creo. Y entonces pues vamos a poder beber algo de vino valenciano, los frailes, con queso francés de la fromagerie de Joséphine, que es una quesería que abrió hace poco. Bueno, muchas gracias, hasta luego.